Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados colegas contadores públicos del Estado Nueva Esparta. Agradecido por la invitación a la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Nueva Esparta. Les saluda Pedro Amaro. El tema de hoy, para continuar con la celebración del 47 aniversario de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, les traigo normativa aplicable a los informes de la actividad profesional del contador público en Venezuela. Nueva Esparta, septiembre 2020. Para iniciar, les comparto un mensaje de optimismo. Cree en ti y todo será posible. Bien, antes de iniciar con la normativa aplicable a los informes que utiliza el contador público en Venezuela, debemos estar claros en separar un poco cuál es el ejercicio exclusivo o reserva legal que tiene el contador público independiente para poder determinar cuáles son los informes que nosotros vamos a utilizar en la ejecución de nuestro trabajo. La Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, que para el 27 de septiembre cumplirá 47 años de promulgación, establece en el artículo 7 que el contador público en Venezuela está facultado o será ejercicio del contador público en Venezuela los referidos a auditar o examinar libros o registros de contabilidad, documentos conexos y estados financieros de empresas legalmente establecidas en el país. También se contratará a un contador público según su ejercicio profesional de reserva legal para dictaminar sobre balances de bancos, compañías de seguros y almacenes generales de depósito, así como los de cualquier sociedad cuyos títulos valores se negocien en el mercado público de capital y que estos deberán, por supuesto, ser publicados. También nos van a contratar a nosotros exclusivamente para certificar estados de cuentas o balances. También para actuar como peritos contables en diligencias sobre exhibición de libros, juicios de rendición de cuentas o avalúo de intangibles patrimoniales. O sea que nosotros vamos a firmar seguramente un informe de certificación de valor venal de las acciones de una entidad legalmente constituida en el país, por ejemplo. También nos contratarán para certificar el informe del comisario de las sociedades de capital exigidos según el artículo 311 del Código de Comercio vigente. Todas estas actividades que he leído tienen que ver con la reserva legal que tiene el contador público como profesional de las ciencias sociales, donde tendrá carácter exclusivo. Estas actividades serán competencias de ley de ejercicio del contador público. Si usted, por ejemplo, pensaba cuando estudiaba antes de graduarse que usted se iba a graduar de contador público para llevar libros o hacer las declaraciones a las entidades, déjeme decirle que no estuvo totalmente enfocado en el amplio espectro de trabajo que realmente sí son ejercicio profesional del contador público. La misma ley de ejercicio de la Contaduría Pública en Venezuela, en el artículo 9, señala lo que no constituye ejercicio profesional de la Contaduría Pública, que será el desempeño de las siguientes actividades. Por ejemplo, no es ejercicio de la Contaduría Pública el llevar libros y registros de contabilidad, formular balances de comprobación
o estados financieros, actuar como auditor interno, o sea, la parte de gestión, la parte administrativa, la calidad de los procesos, preparar informes sobre fines internos, preparar e instaurar sistemas de contabilidad, revisar cuentas y métodos contables con el propósito de determinar eficacia de los mismos. Si usted se graduó como contador para pensar que usted iba a hacer estas actividades, déjeme decirle que con de repente otra carrera de ciencias administrativas seguramente hubiese hecho esto. O incluso no teniendo un título universitario y con unos pocos conocimientos en esa rama tributaria o de teoría de libros, usted fácilmente podría llevar estos libros de las empresas. De hecho, están así que un representante legal de una empresa no necesita, para llevar la teoría de libros y declarar los impuestos, no necesita firmar absolutamente nada. Solamente, o sea, como profesional independiente. Entonces, no es requerido de un contador público como ejercicio profesional exclusivo el llevar contabilidad, tenedoría de libros y declaraciones tributarias, por ejemplo. Entonces, para romper un poco los paradigmas y recordar un poco lo que establece la ley de ejercicio, que está por cumplir 47 años de promulgada. Nosotros tenemos la Federación del Colegio de Contadores Públicos, que es el ente en Venezuela autorizado para emitir normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. La federación tiene un campus virtual o páginas web donde el agremiado puede inscribirse, o sea, puede registrarse y automáticamente él tendrá acceso a distintas publicaciones técnicas que la página de la federación siempre va actualizando de acuerdo a la información que le pasa a los comités, los miembros plenos o los comités permanentes de los distintos tipos de rangos de acción que tiene la federación a nivel de la Secretaría de Estudios e Investigaciones, como por ejemplo el Comité de Principios, normas y principios de contabilidad, el Comité de normas y procedimientos de auditoría, el de tributos, el de sector público, el de control de calidad. Hay distintos tipos de comités. Entonces la federación, dependiendo de las investigaciones que hagan los distintos participantes de los comités, que se llegan a través de la Secretaría de Estudios e Investigaciones de la misma federación, hace posible que tengamos la publicación de las normativas vigentes vigentes que estén en Venezuela, o últimas traducciones o guías de aplicación que los comités de la federación emiten conjuntamente con la Secretaría y que son aprobados a través del directorio de la federación para que puedan dar un poco más de luces a los contadores públicos sobre cómo aplicar ciertas normativas que son de tendencia internacional, que son adoptadas en el país y que pueden variar de algún tipo de criterio. Y con estas guías lo que hace la federación es que trata de informar a todos los agremiados de tal manera de que se unifiquen los criterios de las mejores prácticas profesionales. También están páginas que podemos utilizar de consulta permanente y que nosotros como contadores públicos independientes podemos asesorar a las empresas legalmente constituidas en el país. Dependiendo no solamente lo que está en la federación, podemos ver también cuáles son las tendencias a nivel global. Está la Federación Internacional de Contadores, el IFAC. El IFAC tiene una página web donde tiene distintos tipos de información de quiénes son, cuáles son sus comités técnicos, y da un enlace a las juntas internacionales de establecimientos de normas, que son distintos tipos de juntas de normas, que serían como que tienen rangos especializados de acción. Por ejemplo, leo algunos, las siglas IASB, con doble A, tiene que ver con la Junta de Normas Internacionales de Aseguramiento, de Auditoría de Aseguramiento. Establece normas internacionales de alta calidad para la auditoría, la garantía y la gestión de calidad que fortalece la confianza pública en la gestión global. Las normativas aplicadas a los informes de contador público están basadas principalmente en lo establecido por esa Junta de Normas Internacionales de Auditoría de Aseguramiento, IASB. Sin embargo, por ejemplo, los distintos países cumplen lo que se llama la declaración obligatoria de los miembros,
Y hay distintas, dentro de esas declaraciones obligatorias de miembros, el contador público tiene que pasar por una serie de conocimientos y adiestramientos en donde se apoya de otras juntas de internacionales de establecimiento de normas, como por ejemplo las juntas de normas internacionales de educación contable. Otra que es el IASB. También tenemos el IESBA, que es la Junta Internacional de Normas de Ética de Contadores, que establece las normas éticas internacionalmente apropiadas y de alta calidad para los contadores, ya sea los en contadores dependientes y los contadores independientes. Y establece ejemplos de cuáles serían las posibles amenazas y cómo uno puede contrarrestar esas amenazas para no incumplir con el código de ética. El código de ética vendría siendo la base principal de los trabajos que nosotros vamos a estar realizando. También están las IPSAS, que tiene que ver con la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Bien, entonces estas serían ciertas juntas de normas. Si nosotros queremos hablar, por ejemplo, de un marco contable de propósitos generales, está la página del IFRS, donde se puede descargar la NIS para pymes, también se puede descargar las NIS plenas, incluso ya estamos hablando de traducciones de las NIS plenas del año 2020. Entonces, el contador público tiene un amplio fuentes de recursos o de herramientas de normativas que son de fácil acceso, que están en la web y que no hay excusa para no conocerlas o no ir documentando poco a poco lo que necesitamos para llevar a cabo las actividades profesionales que podemos realizar. El IESBA tiene un código que es el manual del Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, que es a nivel internacional y que está vigente en el país. Nosotros tenemos nuestro Código de Ética Nacional, que es de carácter legal incluso. Sin embargo, también por la adopción de las normas internacionales de auditoría, control de calidad y aseguramiento, nosotros estamos prácticamente obligados a utilizar también este código de ética. La idea de los códigos de ética es que se complementen. En las jurisdicciones, cuando existe este tipo de cosas, como por ejemplo en otros países, se utilizan los dos códigos de ética. ¿Okay? Este código de ética tiene tres partes: la aplicación general del código, profesionales de la contabilidad del ejercicio y profesionales de la contabilidad de la empresa. Hay que cumplir ciertos patrones de conducta y la parte B trata sobre los profesionales para cumplir con el principio de independencia. ¿Cuáles son las normativas, entonces, para concretar, cuáles serían las normativas de referencia aplicadas en Venezuela? Fíjense que la Secretaría de Estudio de la Secretaría de Estudio e Investigación de la Federación, conjuntamente con el Comité de Normas y Procedimientos de Auditoría de la Federación, al cual formo parte de ese mismo comité, emitió, según la resolución 21, donde emite una resolución del directorio 21, donde emite o da a conocer que las traducciones, las NIAs que se van a aplicar son las NIAs 2015. Anteriormente, el año 2018, todavía para el 2019, se estaban aplicando las traducciones 2013, con cambios en los informes en la parte de las NIAs 700 y 800. Luego, a partir ya de enero de 2020, se aplica íntegro los tomos de las traducciones en español 2016-2017, incluyendo, por ejemplo, temas como cuestiones claves de auditoría en el informe de la opinión del contador público independiente sobre la razonabilidad de los estados financieros según un marco de información financiera aplicable. Entonces tenemos las traducciones 2016-2017, los tres tomos. Cada tomo va a tener ciertas normativas de aseguramiento o de servicios relacionados. El tomo 1 tiene los pronunciamientos de control de calidad y de auditoría. El tomo 2 tiene prácticamente los demás, y 3 tienen los demás encargos de aseguramiento y de servicios relacionados.
Estas traducciones recientes en español están disponibles en la página del campus virtual de la Federación. Nosotros, para poder cumplir con los encargos de aseguramiento y servicios relacionados, tenemos que pasar por un sistema de control de calidad. En el tomo 1 de las normas internacionales de auditoría y control de calidad, emitidas por el IASB, antes de hablar de la auditoría, de todos los procedimientos de auditoría, hasta llegar al dictamen, al informe del auditor, propósito general, propósito específico, tenemos que pasar por el conocimiento de la Norma Internacional de Control de Calidad 1, NIC 1, con doble C. ¿Okay? Ella determina responsabilidades de la firma de auditoría, establece las políticas y procedimientos diseñados con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable de que la firma de auditoría y su personal cumple con los requerimientos de ética aplicables, incluidos los relativos a independencia, y no solamente de las auditorías, sino también de cualquier otro tipo de encargo de aseguramiento o servicio relacionado. Entonces, ¿cómo quedaría la estructura de arriba hacia abajo según los pronunciamientos emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento? Fíjense, tendríamos el código de ética en la punta arriba. No podemos hacer ningún trabajo si no conocemos la ética. Luego vienen los encargos que rigen las normas del IASB, que es el Consejo de Normas de Aseguramiento y Control de Calidad, donde antes de hablar de aseguramiento hablamos de control de calidad de las firmas y contadores públicos independientes en distintos tipos de trabajo, de actividades profesionales que realicen. Luego tenemos el marco internacional de encargos de aseguramiento, que se subdivide a su vez de las auditorías de revisiones de información financiera histórica y otros encargos de aseguramiento. En este marco internacional de aseguramiento tenemos una seguridad alta, o sea, cuando emitimos normalmente informes de estos estilos, normalmente estamos hablando de una seguridad o proporcionamos a terceros una seguridad muy alta de que se han realizado todos estos tipos de se ha cumplido con la ética, se ha cumplido con control de calidad, se ha cumplido con las revisiones a profundidad para poder dar una opinión sobre la razonabilidad de cierto encargo. Y luego, lo que no es un encargo de aseguramiento viene siendo un servicio relacionado, pero también debe cumplir con cierto control de calidad. O sea, del control de calidad sale al servicio relacionado directamente, sin pasar por las normas internacionales de aseguramiento. ¿Ok? Bien. ¿Cómo quedaría entonces la pirámide ya relativa al informe? ¿Cómo quedaría esas normas de actividad profesional? De la siguiente manera, fíjense. En la punta, como lo que proporciona el informe o el dictamen o la opinión que proporciona mayor seguridad es la de auditoría de estados financieros a entidades legalmente constituidas en el país. Luego viene la norma internacional de encargo de revisión. Conjuntamente con las normas internacionales de encargo de aseguramiento, serían el segundo grado de seguridad, el grado de seguridad intermedio. No tan alto como la auditoría, pero es un grado de seguridad relativamente aceptable y por eso es que se considera, se continúa siendo un encargo de aseguramiento, pero de una seguridad moderada, intermedia. Y tendríamos las normas internacionales de servicios relacionados que son las de menor seguridad, porque no es un aseguramiento, es un servicio relacionado. Entonces aquí lo que queremos es prácticamente compilar o, según el requerimiento, entender cuáles son los objetivos que se quiere del servicio relacionado, cumplirlos a nivel de presentación, pero no estamos auditando. Estamos entendiendo los procesos que nos explican que debemos realizar sobre, por ejemplo, un trabajo de procedimiento previamente convenido con la entidad o con el interesado, que puede ser también una persona natural, no necesariamente tiene que ser una empresa. Y nosotros sencillamente, si tenemos el conocimiento adecuado, plasmamos una compilación de la estructura como ellos lo necesiten, pero no necesariamente lo que ellos necesiten es legalmente permitido o tiene un basamento de seguridad alta. Entonces, por eso es que son servicios relacionados de una seguridad mucho más baja.
Entonces, según la estructura de mayor a menor seguridad, la auditoría es la que, del estado financiero, es la que brinda mayor seguridad a los terceros, a los usuarios externos de la información. En el artículo 7 establece que los contadores públicos son, en Venezuela, los que tienen el ejercicio profesional de la auditoría de estado financiero. No van a buscar a un abogado, no van a buscar un ingeniero, no van a buscar un administrador para auditar estado financiero. Estamos auditando estados financieros, no vamos a auditar ISO, control de calidad, auditoría interna. No, eso lo puede hacer cualquier otro profesional, a un administrador, un abogado, un ingeniero industrial y hasta un contador, pero no forma parte del ejercicio profesional. Entonces, nos van a contratar, van a pensar en un contador cuando piensen en un auditor de estado financiero. El objetivo es aumentar el grado de confianza de los usuarios en los estados financieros y esto se logra a través de la expresión en el informe de la opinión sobre si los estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Dicha opinión se refiere a si los estados financieros presentan imagen fiel o fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Hay un marco de información financiera de imagen fiel o razonable y uno de cumplimiento. Tenemos que conocer si es una entidad regulada, normalmente va a tener el marco de información financiera, que fue la base de preparación para la parte contable, será la de cumplimiento. Pero si es, por ejemplo, un estado financiero de propósitos generales, estaríamos hablando de seguramente un marco de imagen fiel o que presentan razonablemente la información financiera de acuerdo al marco adoptado por la gerencia, que debería ser aceptable. La diferencia entre los estados financieros con fines generales y con fines específicos es que los generales son para un amplio espectro de usuarios y los fines específicos van a la medida de los usuarios que necesiten esta información. El glosario de términos de las NIA, en el volumen 1, edición en español 2016-2017, establece la diferencia entre imagen fiel y imagen de cumplimiento. La imagen fiel es que debe utilizar todo lo que es requerido por el marco de información financiera aplicable, pero también debe dar un valor agregado que viene siendo la presentación fiel de cualquier otra cosa que refleje realmente la realidad, la esencia, que cumpla con la característica de fiabilidad y relevancia en los estados financieros que se están presentando. El marco de cumplimiento va más que todo asociado a una regulación, sin tomar en cuenta si realmente tiene que publicar información adicional. Aquí sencillamente cumple o no cumple. Para aplicar y poder llegar al informe en la etapa de auditoría hay que pasar por una serie de NIAs, normas de auditoría, que va desde la aceptación del trabajo y conocimiento realmente de las responsabilidades tanto del auditor como de la gerencia de la entidad. Se hace un conocimiento de la entidad y evaluación del riesgo. O sea que esta es una auditoría basada en riesgo, en identificación y evaluación de los riesgos. No es una auditoría detectiva. Si el estado financiero tiene 80 cuentas, no es que yo voy a revisar a profundidad las 80 cuentas, porque yo me voy hacia la materialidad, hacia la importancia relativa, y yo voy a realizar análisis o matrices de identificación y evaluación de riesgo, y dependiendo de eso yo haré mi enfoque de auditoría, para luego en la serie 500 obtener evidencia suficiente y adecuada, de acuerdo a los procedimientos de auditoría que yo planifiqué y ejecuté. Luego, si tengo la necesidad de utilizar el trabajo de otros como experto del auditor para, por ejemplo, estudios actuariales, hacer recálculos de estudios actuariales, él formará parte de mi equipo de auditoría. O si yo me apoyo por el auditor interno, porque la entidad tiene un buen sistema de control interno, tiene incluso un departamento de auditoría interna, me sirve para yo hacer unas pruebas de controles sobre eso cuando tenga yo confianza en los controles internos. Luego, ya terminando todo el proceso de auditoría, dependiendo de si son estados financieros en un marco aplicado a propósitos generales, yo aplicar entonces lo que establece la estructura de los informes basado en la NIA 700 o NIA 705, que viene siendo, vamos a ver más adelante qué es lo que toca. Pero es para propósitos generales.
Si no es así, yo hago mi auditoría en base a los propósitos generales, pero voy considerando en cada etapa qué es lo específico que se me está requiriendo según un cumplimiento que debe la entidad tomar en la presentación de sus estados financieros si está regulada, por ejemplo. Si es una entidad regulada, el informe normalmente va a ser de áreas especializadas. Si estamos hablando de propósitos generales, de estos tipos de auditoría. La opinión limpia, ¿verdad? Que viene siendo cuando los estados financieros están razonables y están libres de incorrección material. Incorrección material es la diferencia que existe entre lo que la entidad afirma que presenta en sus estados financieros, saldos en cuenta, información a revelar y transacciones, a lo que el marco de información financiera aplicable establece en sus normativas como tal. Entonces, yo puedo decir, cumple BENIF, pero si reviso el marco y no es así, entonces hay incorrecciones materiales. O sea, que son errores materiales que pueden producirse por error del desconocimiento de las normas o error de fraude. Si no hay ningún tipo de errores relevantes, la opinión será sin salvedad, lo que llaman opinión limpia. El auditor expresó una opinión no modificada, donde concluye y opina que han sido preparados los estados financieros en todos sus aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Pero si hay algún tipo de irregularidad o impacto que pueda afectar las decisiones de los usuarios, debe ser plasmado en la opinión como una opinión modificada. Dependiendo de ese tipo de opinión modificada, tenemos opinión con salvedad, tenemos opinión adversa y tenemos abstención de opinión. Puede ser que concluya sobre la evidencia de la auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de errores materiales. O puede ser que concluya que no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. Si yo no tengo evidencia, no puedo opinar. Y la opinión modificada, ¿cómo viene eso en el informe? ¿Cómo afecta? Dependiendo. Fíjense, si por ejemplo, o sea, el juicio del auditor sobre las generalidades de las incorrecciones y sus efectos o posibles efectos en los estados financieros. Fíjense, si los estados financieros contienen errores materiales, pero es un error material pero no generalizado, entonces una opinión con salvedad. O sea, que iba a decir, excepto la opinión del informe, los estados financieros presentan, excepto por tal cosa descrito en el párrafo de salvedades, los estados financieros presentan razonablemente la información financiera de acuerdo al marco aplicable. O sea, vas a tener un excepto por en la redacción de la opinión. Cuando es material y no generalizado. Por ejemplo, ¿qué es material pero no generalizado? El inventario. Si yo tengo unos estados financieros donde tengo varias cuentas y una de ellas es el inventario, y el inventario tiene cierto detalle, pero las demás cuentas no, es un impacto localizado, individual, no es generalizado, no me afecta a la mayoría de las cuentas, sino a una. Bueno, entonces la opinión es con salvedad. O sea, la opinión modificada más ligera, por decirlo de alguna manera, que viene siendo el excepto por, pero que sí cumple razonablemente, excepto por la salvedad. Pues. Si los estados financieros contienen errores materiales, pero es material y generalizado, bueno, entonces tengo que dar una opinión adversa. Por ejemplo, el marco de información financiera aplicable en economía hiperinflacionaria requieren que los estados financieros estén ajustados por inflación y a moneda comparativa. Pero presentaron los estados financieros históricos y ellos están indicando en su nota revelatoria en la base de preparación que están cumpliendo con un marco de información financiera, por ejemplo, las BENIF para pymes. Bueno, se está cumpliendo con la BENIF para pymes y tu auditoría está basada en propósitos generales, entonces el impacto de no ajustar o no reexpresar la cifra a moneda corriente sobre el periodo que se informa al cierre no está razonablemente no está razonablemente o no expresa razonablemente, de acuerdo al marco de información financiera, los estados de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo efectivo y el estado de cambio de cuenta de patrimonio. O sea, lo que quiero decir es que aquí sí es generalizado. Si es material generalizado, la opinión es adversa. No cumple razonablemente según el marco de información financiera aplicable. ¿Por qué? Bueno, porque no ajustó por inflación y esto me afectó toda la partida de punta a punta.
Otro ejemplo puede ser la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Si no tengo evidencia del inventario, por ejemplo, en tiempo de COVID no pude hacer el conteo, eso es una opinión con salvedad, una salvedad en el informe. Si no tengo respaldo de evidencia en la mayoría de las cuentas, entonces es material generalizado, por lo tanto, no puedo opinar. Esto afecta al informe entonces de auditoría. También puede ocurrir que la auditoría se haga con propósitos de solicitud, por ejemplo, el CENIAT pide, está haciendo una verificación y pide una auditoría. Entonces, esa va, de repente, como lo establezca la solicitud del CENIAT, para fines tributarios, y de repente a ellos no les interesa algunos principios contables en materia de, por ejemplo, reexpresión de estado financiero, o utilizar métodos como, que se utilizan en la propia planta de equipo, como por ejemplo el costo revaluado, sino que ellos van a ir hacia lo de las facturas fiscales. Si la factura fiscal dice que el activo lo compraste en febrero y estoy en diciembre, y en febrero costaba 2 bolívares, en diciembre tiene que estar 2 bolívares menos su depreciación. Pero si la empresa utiliza método de revaluación, del costo revaluado, y a diciembre tiene un monto, entonces el auditor tiene que saber este tipo de solicitudes especiales, y tiene que cerciorarse que la entidad está cumpliendo con esos requerimientos específicos para poder dar una opinión basado en el asunto adecuado del trabajo que se está solicitando. Algunos ejemplos de los trabajos que pueden estar solicitados con fines específicos: contabilización para criterios fiscales, contabilización para criterios de caja, disposiciones sobre información financiera establecida por un regulador. O sea, le voy a hacer la contabilidad a una empresa del sector bancario, banco provincial. Yo tengo que tener un código de la SUDEBAN, mínimo. Y tengo que pasar por ciertas pruebas. ¿Okay? Bien. Disposiciones sobre una información financiera de un contrato. Serían estas algunas de los requerimientos específicos que hacen que se salga de lo general para adaptarse a los requerimientos. El auditor tiene que conocer hasta qué punto el marco de información financiera que la entidad está proponiendo en su estado financiero que la entidad presenta está razonablemente con los requerimientos específicos, que pueden ser incluso requerimientos legales. Entonces el auditor tiene que conocerlo. Siguiendo con las normas, tenemos la norma internacional de encargos de revisión, la NIER 2400. Esta norma trata más que todo, hay una guía de aplicación que se puede descargar en el campo virtual, pero es una guía de referencia, puesto que esto fue emitido en mayo de 2015, y en esta guía lo único que cambia es una tontería, porque son las siglas, porque las siglas es trabajos para revisar encargos de revisión. Entonces, la sigla en vez de ser NIER es NITR, o sea, Norma Internacional de Trabajo de Revisión 2400. Así estaba desde el año 2015. Con las nuevas traducciones en español pasó a ser NIER 2400, Norma Internacional de Encargos de Revisión 400. La diferencia con la auditoría es que es un grado de seguridad intermedia y por lo tanto no puede ser directo en la afirmación en el informe cuando se redacte. Tiene que declarar sobre la base de los procedimientos que no proporcionan toda la evidencia que sería requerida una auditoría, que le ha llamado algo la atención, que le haga creer que los estados financieros no están preparados en todos los aspectos importantes, de acuerdo al marco de información financiera aplicable. O sea que ahí sería revisión también de estado financiero. No es revisión de las partidas presupuestarias. ¿Me explico? Es una revisión de estados financieros. Si a usted le va a hacer un condominio, le va a hacer a una sociedad civil una revisión, le va a revisar la partida presupuestaria al colegio de contadores, usted no puede utilizar esta norma de revisión, pues la norma de revisión para estado financiero, casi como una auditoría, pues usan los mismos procedimientos, pero no van tan a fondo. Entonces, en ese sentido, la opinión, o sea, no hay una opinión, ahí es una declaración de que no le ha llamado algo la atención, que le haga creer que los estados financieros no han sido preparados en base a las afirmaciones o el marco de información financiera aplicable. ¿Okay? Luego tenemos la norma internacional de encargos de aseguramiento, la 3000, la famosa, lo que antes se llamaba NITA 3000, ahora es NIEA 3000, norma internacional de encargos de aseguramiento 3000. Esta guía sí está un poco más
FESCA está más vigente, es la que está vigente. La guía de aplicación es la emitida por la Federación, el comité permanente, a la cual ya para esta fecha ya yo estaba dentro de este comité, donde se hizo una revisión a lo propuesto por la coordinadora del comité, Beatriz Gena Restrepo. Se realizamos una revisión, conjuntamente se realizó la revisión con los secretarios de estudio de investigación de los distintos colegios, se pasó al directorio y lógicamente se le dio el visto bueno para que se emitiera. Todas las guías que yo estoy colocando son guías que refuerzan a la normativa aplicable en Venezuela, que son las traducciones de los tomos 1, 2 y 3 de IASB, en materia de control de calidad, auditoría, aseguramiento y servicios relacionados. Esa es lo que tú tienes que buscar de primero. Después te puedes ir a los ejemplos de las guías para complementar un poco y venezolalizar un poco con algunos ejemplos. Por ejemplo, la norma internacional de encargos de aseguramiento 3000 se utiliza mucho lo que llamaban antes la certificación de ingresos. Ahora se llama aseguramiento de ingresos de personas naturales. Aquí también se puede utilizar trabajo, por ejemplo, si hay una empresa en formación, se puede utilizar los trabajos para asegurar que los bienes que aporta fulano de tal, Pedro Pérez o Juan Martínez, existen y que son propiedad de Juan Pérez y Martínez y tal, y están valorados por tales montos según los soportes que se le solicitamos a las personas naturales. ¿Me explico? Normalmente la norma internacional de aseguramiento se va a utilizar para que las personas naturales involucradas puedan asegurar ante terceros una información que puede o no afectar a una entidad. Porque Juan Pérez, que va a aspirar por tener una empresa legalmente constituida, por ejemplo, en el registro mercantil, Juan Pérez es una persona que tiene unos ingresos o un aporte que se está haciendo y no está de la procedencia. Entonces, el contador público debe tener un control de calidad que asegure que está revisando de una manera adecuada, que está profundizando con los elementos comprobatorios de la propiedad, titularidad y valoración de la persona natural, que va a ser para luego que la persona natural lo inyecte a la empresa, pues, información, y que terceros que son el registrador mercantil, de acuerdo a una opinión, una conclusión de un contador público independiente, a ellos le dé la buena pro y se pueda protocolizar la empresa en formación. También se utilizan para hacer aumento de capital. Por ejemplo, yo pudiera hacer un aumento de capital con el aseguramiento de las cuentas por pagar, que estén bien explicadas, que no sea algo ahí montado sin soporte, que sea algo con soportes que la contabilidad de la empresa se ve las cuentas por pagar, y ese es un soporte que el contador público en el aseguramiento anexe. En esas cuentas por pagar se puede utilizar el aseguramiento de cuentas por pagar, que fulano de tal utiliza a su favor para aumentar el capital y así incrementar el valor nominal de las acciones de su empresa a través de esa capitalización de las cuentas por pagar. Por ejemplo, se puede utilizar ese. ¿Qué otro se utiliza que es un encargo de aseguramiento? Para certificar el valor venal de las acciones de una empresa, ya sea para cualquier tipo de fin, como por ejemplo una sucesión. Según el artículo 32 de la Ley de Sucesiones, se puede aplicar la NIA 3000, porque el CENIA solicita una certificación. Entonces, yo no puedo utilizar otro trabajo de menos seguridad, tiene que ser un trabajo de aseguramiento y confianza. ¿Okay? ¿Qué normativa? Esta 3000, ¿qué es lo que busca? Que haya una relación tripartita entre el contador, el responsable que está contratando al contador, y los usuarios externos que solicitan la opinión de un contador público independiente, que es un auditor prácticamente facultado a nivel de estado financiero y norma de aseguramiento en Venezuela. Entonces, él cumpla con los requisitos, pues, de lo que se le esté solicitando. El contador tiene que tener conocimiento del asunto apropiado. Hay otras normas de menos rango, donde el contador público, al firmar un informe, pudiera tener menos peso legal de implicaciones legales. Pero ¿qué? Puede ser, tú dirás, no, bueno, vamos a hacer una compilación, algo más de menos seguridad, y él está pidiendo el informe y que lo entregue. No, porque tú tienes que conocer el asunto apropiado, porque si terceros están solicitando una certificación, las certificaciones no se pueden hacer con una norma de baja calidad de seguridad.
Tiene que ser con una auditoría o con una norma de aseguramiento. ¿Okay? Conocer los criterios adecuados, que siempre en todo momento mantener la evidencia suficiente y adecuada, y terminamos con un informe de aseguramiento de una seguridad razonable o limitada. Pasamos a otra norma que ya viene siendo el grado menor de seguridad, casi no da seguridad, es algo más como para cumplir con una presentación de una estructura. Por ejemplo, le solicitan a mi cliente que consigne la preparación de un balance de comprobación, pero mi cliente tiene la información en la contabilidad y no sabe cómo exportar y cómo darle estructura, esquema adecuado a ese balance de comprobación. Bueno, es un servicio relacionado, no está íntimamente relacionado con el ejercicio profesional directo, pero sí es una actividad o actuación profesional que puede realizar el contador público complementaria, según las normas que dijimos al comienzo de la presentación. Entonces, aquí ya empiezan servicios relacionados de menos categoría de seguridad, una seguridad muy, muy pequeña, y en Venezuela una guía que no sería tanto referencia porque no ha cambiado sustancialmente con relación a las traducciones vigentes de 2016. La Federación emitió esta guía de aplicación sobre servicios relacionados número 4400, trabajo para realizar procedimientos previamente convenidos. A usted le pueden decir, por ejemplo, usted sabe hacer una liquidación laboral. La liquidación laboral, ¿qué informe tiene una liquidación laboral? Hace un cuadro con una portada tipo listín y atrás le coloca el acumulado de prestaciones, le puedes poner cómo calculaste la utilidad fraccionada, cómo calculaste la dotación fraccionada, y además los grapes no pasan de 3 hojitas. Pero si usted quiere tener más categoría, más caché en su trabajo, usted utiliza el informe, la estructura propuesta en esta norma internacional de servicios relacionados 4400, procedimiento previamente convenido, y usted explica cómo usted determinó la indemnización de prestaciones sociales. Usted va a explicar ahí procedimiento con hallazgo, y los hallazgos van a ser prácticamente los datos finales de la tabla. Que no va a ser una conclusión que usted va a dar, sino que prácticamente usted va a tener de qué decirle a la entidad que tome las decisiones respectivas, que usted solamente se limitó a el procedimiento previamente convenido. Es como que te diga, una liquidación, pero la señora tiene 8 años trabajando, pero yo quiero que me saque la liquidación en base a 1 año. Eso legalmente no es permitido, pero es un procedimiento previamente convenido. Entonces, estas normas se prestan para que el procedimiento previamente convenido, sea legal o no se cuestione, sino que en el informe decimos que explicamos los procedimientos, explicamos los hallazgos de cada procedimiento y explicamos al final que puede no ser adecuado para otros fines. Listo. Esas son cosas que se utilizan con este trabajo. ¿Okay? Esto, para ahorrar tiempo, vamos a avanzar con el resumen de esta norma. El auditor puede ejecutar ciertos procedimientos a partidas individuales de datos financieros, uno hasta todo un conjunto de estados financieros. Usted puede, por ejemplo, proporcionar con esta norma, una de los beneficios, proporciona un informe de los hallazgos, de los resultados de los hallazgos, de los procedimientos convenidos. No expresa alguna seguridad. Los usuarios evalúan los procedimientos y los hallazgos informados por el auditor, pero son ellos los que deciden y opinan. Yo no, yo digo mi hallazgo y ya, y digo que no es adecuado para otro fin. Listo. Los usuarios extraen sus propias conclusiones del trabajo del auditor. Tenemos la última norma de servicios relacionados que vamos a ver el día de hoy, en líneas generales, que afectan los informes, que tiene que ver con la 4410 revisada, la norma internacional de servicios relacionados 4410 revisada. También está una guía de aplicación septiembre de 2017, que creo que se actualizó con el 2019, también se actualizó, pero tiene prácticamente lo que se hizo fue un proceso de revisión, quedó prácticamente igual. Entonces tiene una estructura de los ejemplos. Esta norma de servicios relacionados 4410 no implica una auditoría, no profundiza en el trabajo. El objeto es establecer la habilidad contable y no la de auditoría para reunir, clasificar y resumir la información financiera. También puede aplicarse a otra información financiera e incluso no financiera. O sea, usted puede aplicar una compilación para realizar una relación del pool de clientes de una empresa determinada de venta de consumo masivo.
O sea que usted puede hacer un cuadro donde diga cuáles son las cuentas por cobrar, detallando la fecha de vencimiento, de la factura, la fecha de origen, fecha de vencimiento, días de atraso y algo muy administrativo incluso. Y esa sería otra información financiera, porque la información financiera principal es la de lo que está contenido en los estados financieros. Otra información financiera es que se apoya en los estados financieros, pero no necesariamente es un estado financiero. Por ejemplo, un balance de comprobación no es un estado financiero. Entonces, usted puede compilar un balance de comprobación que sería otra información financiera. Si usted quiere hacer, por ejemplo, un flujo de caja proyectado, usted lo hace con la 4410, sin explicar los procedimientos. Es mucho más directo al grano. Pero usted tiene que explicar igual si hay un marco de información financiera aplicable sobre ese estado, sobre ese flujo de caja proyectado. Ah, pero usted con las normas que les expliqué anteriormente, usted podría certificar ese flujo de caja proyectado. Sí, cómo no. Otro lo compiló, usted lo está revisando a profundidad y usted lo certifica con la NIEA 3000, el mismo flujo de caja proyectado. Es decir, que un mismo trabajo puede tener distintos tipos de informes, pero el enfoque de la actuación profesional o del aseguramiento es diferente, a pesar de que está grapada la hoja atrás con el flujo de caja proyectado o el cuadro o balance de comprobación o lo que sea. ¿Okay? Y tenemos ya, para finalizar, los servicios especiales prestados por el contador público, que son la CEP 6 en Venezuela. Las normas interprofesionales para el ejercicio en función del comisario mercantil, que tiene toda una estructura donde aparece incluso muy completo, porque aparece desde las cartas de aceptación, los modelos de los informes, los procedimientos de la actuación profesional del comisario. Está bastante completo y bastante amplio, y son de las pocas CEP que están todavía vigentes en el país. Bueno, ya para terminar, reflexionando un poco, la ley de ejercicio de la contaduría pública, 47 años, para este año 2020, evolución del contador público. Antes el contador público era visto como un tenedor de libros, a pesar de que existía la ley de hace 47 años, quizá en sus inicios no fue tan tomado en cuenta a nivel de el trabajo que después fue desarrollando a medida que fue avanzando la tecnología. El contador público era visto como un tenedor de libros, básicamente. A pesar de que podía de repente firmar los informes de auditoría, era visto más que todo como un tenedor de libros. La gente tenía el entusiasmo de graduarse de contador para montar una oficina contable donde se llevase la contabilidad en teoría de libros y la declaración de impuestos. Y esto fue antes. Luego pasamos a el uso de la tecnología, llegó el internet, eran pocos disminuyó la venta de libros a nivel físico, incluso se incrementó la venta a nivel de libros en internet, en los portales, en Amazon, en cuestiones digitales. La tecnología nos ayudó, pasamos de una máquina de escribir o de un libro o de unas hojas de trabajo bolígrafo a hacerlo a computadora. En este proceso fue un proceso de cambio, pasamos de ser prácticamente unos cavernícolas a ser alguien sofisticado que con el apoyo de la tecnología y otras ramas. Incluso todo el desarrollo del contador como asesor nos hizo darnos cuenta que no nada más tenemos que tener conocimiento contable y de auditoría, sino que tenemos que tener un conocimiento integral, leyes en lo jurídico, en lo administrativo, en lo sistemático, en la parte de economía, en la parte del desarrollo de los tributos, de las leyes, la parte laboral. Todo para nosotros es el asesor, que nosotros en estos momentos somos producto de una lucha constante que hicimos desde lo manual a lo del sistema. Algunos procesos de cambios constantes fueron vitales para nosotros ir evolucionando en todo este proceso. Siempre el contador público ha sido visto como alguien integral. No sé si a ustedes les pasa que usted es contador público y usted ofrece su servicio como contador, pero te preguntan cosas legales. Mire, en la ley orgánica del trabajo, tal cosa, tal cosa. En la cuestión de impuestos, y usted es el comisario de la empresa, y ustedes están preguntando cuestiones que están en el tapete con las noticias, con las obligaciones de las entidades. El contador viene siendo parte de la solución. Y sobre todas las cosas, amamos nuestra profesión. Somos éticos y somos contadores públicos colegiados de Venezuela. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo que se tomaron para compartir conmigo y con el Colegio de Contadores Públicos de Nueva Esparta. Agradezco nuevamente la invitación a toda su junta directiva. Aquí tenemos mis coordenadas, ¿no? Un correo,
YouTube, el número de teléfono para estar en contacto. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.